Decía Bernardo de Claraval, un cristiano del primer siglo, dice: algunos desean saber solo por saber. Eso es vulgar curiosidad. Otros lo desean para darse a conocer. Eso es tonta vanidad. Otros desean saber para vender su ciencia, por ejemplo, para enriquecerse o para recibir honores. Eso es un negocio vergonzoso. Pero otros desean saber para edificar a los demás. Finalmente, otros desean saber para su edificación, y eso es prudencia. De todos estos grupos, solo los dos últimos son los que no son culpables de abusar de la sabiduría, pues la desean para hacer el bien. Hermanos, la sabiduría es algo de lo que se habla en la Biblia constantemente. Proverbios dice que debemos buscar la sabiduría. También nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En la historia bíblica tenemos a Salomón, de quien se nos dice que como él no había otro en la tierra en cuanto a su sabiduría. Pero también fuera de la Biblia tenemos personas sabias. Tenemos por ejemplo, a Albert Einstein, tenemos a Edison, tenemos a Tesla y a muchos hombres muy sabios. Parece ser, hermanos, que la sabiduría es algo que nos excluye o nos incluye dependiendo de cuánto pensemos nosotros que tenemos de ella. Las personas sabias en el mundo, hermanos, piensan que lo que ellos dicen es lo único. No hay más que lo que ellos dicen. Y quien no pertenezca a este grupo selecto de personas, quien no pertenezca al grupo de los sabios, rápidamente, hermanos, va a ser censurado. Tú no puedes opinar de esto porque no sabes. Tú no puedes hablar de esto porque no sabes. Las élites, hermanos, las élites que controlan al mundo en el que nosotros habitamos, excluyen a los débiles. Quien no tenga poder económico, quien no tenga poder político, quien no tenga sabiduría o inteligencia, queda excluido. Pero qué fascinante es, hermanos, que una persona tenga sabiduría. Va a salir en las noticias. Niño de solo 6 años ya está en la universidad. Noticias, hermanos. ¿Verdad? Fulanito de tal, a los 8 años ya había compuesto 3, 4 sinfonías. Eso dicen de Mozart, que era una persona muy brillante. Pero las personas que no tienen nada de esto, hermanos, parecen estar borrados de la historia. Borrados de la historia. Hace un momento, mientras escuchábamos el testimonio de nuestra hermana, hablaba de la hermana Amparito y decía: ella me habló a mí. Y me quedé pensando, hermanos, en la trascendencia de que alguien haya compartido el Evangelio. ¿Cuántas personas de Berriozábal pudieran decir: yo conozco a la señora Amparo? Tal vez 20, 30, pero para una ha sido trascendente, porque ha trastornado su vida con el Evangelio. Ha cambiado su vida por el Evangelio. Pero tal vez no salga en las noticias. Tal vez esto sea intrascendente para los libros de historia. Tal vez en 100 años, hermanos, ya no lo recordemos. La sabiduría, hermanos, es algo que le pertenece a Dios, pero que los hombres también pueden desarrollar. ¿Sí? Si no, no hubiéramos mencionado a los famosos que les dije hace rato. Solamente, hermanos, que para el apóstol Pablo, la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios están enemistados, no son lo mismo.
Estamos frente a un texto, hermanos, en donde la traducción que se llama NBI, comienza el versículo 18 diciendo, me explico. Nuestra versión Reina Valera no lo dice, pero hay una palabra en el texto original que más o menos tendría esa traducción. Pablo está explicando a partir del versículo 18 del capítulo 1 de Primera de Corintios, está explicando de lo que nos ha hablado anteriormente. ¿Y de qué estaba hablando Pablo antes de llegar al versículo 18? Del 10 al 17, hermanos, está hablando de las divisiones en la iglesia. Van a decir ustedes, es su tercer domingo del hermano y ya está hablando de divisiones. No, hermanos, es el texto que tocó hoy, yo ni siquiera lo escogí. Pero es interesante, hermanos, que Pablo esté hablando de las divisiones. La iglesia de Corinto no tenía mucho de ser formada y ya estaban teniendo problemas, ¿sí? El apóstol Pablo dice que, por lo que entendemos, están rivalizando los hermanos por saber quién los bautizó. Algunos dicen que los bautizó Pablo, otros dicen que Apolos, otros dicen que Cefas, y los hermanos que no quieren agarrar partido dicen, yo soy de Cristo. Pero el apóstol Pablo nos va a llamar la atención diciéndonos que no se trata de quién bautice, sino qué es lo que se predica. ¿Sí? Quiero contarles un poco de contexto, no me quiero detener mucho ahí, pero en donde estaban los hermanos de Corinto, habían un montón de religiones, hermanos, un montón. Entonces, cuando una persona se convencía de una religión, el líder de esa religión lo bautizaba. Obviamente no como lo hacemos los cristianos, pero el ritual de meterse en agua es un ritual viejo, no es nuevo y no es exclusivo de los cristianos, lo hacen otras religiones. Entonces, a partir de ser bautizado, pasaba a formar parte de la familia de esa persona que lo había bautizado. Entonces los hermanos de Corinto estaban un poco confundidos porque decían, pues a mí me bautizó Pedro y lo que diga Pedro. Así que si hubiera YouTube, iban a ver prédicas de Pedro, aunque estuvieran llegando a la iglesia de Corinto. Y otros decían, no, pero a mí me bautizó Pablo. Entonces iban a poner a escuchar un podcast de Pablo, ¿verdad? Una predicación de Pablo. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, yo no me siento tranquilo de no haber bautizado a nadie. Después el apóstol Pablo como que recuerda y dice, bueno, sí bauticé a algunos, dice, pero solo a fulano de tal y a este otro, nada más. Pero lo que sí hice, dice, es predicar el evangelio. Eso sí lo hice. El apóstol Pablo se acuerda de que tal vez no bautizó a tantos en Corinto, pero sí les predicó. Y para el apóstol Pablo lo importante de su ministerio era la predicación. Claro que el apóstol Pablo, hermanos, no está despreciando el bautizo, porque en Romanos 6 el apóstol Pablo dedica todo ese capítulo a hablar del bautizo. Pero lo que quiere hacer, dejarle claro a los de Corinto, es que no se trata de quién bautizó, sino el mensaje de quién están recibiendo. Y este mensaje, dice el apóstol Pablo, lo hizo sin tanta sabiduría. Ese era otro problema de Corinto, hermanos. Como era una ciudad cosmopolita, es decir, había de todos, entonces ahí era muy importante el discurso. Era muy importante quién hablaba y cómo lo decía. Pero el apóstol Pablo dice, cuando yo estuve con ustedes, lo hice sin tanta sabiduría. Y el propósito del apóstol Pablo es para que el mensaje de la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Pablo, el apóstol, hermanos, no está despreciando la sabiduría. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es poner las prioridades en orden. Primero es el mensaje de Cristo y después vendrá la sabiduría.
Nos tiene que recordar el apóstol Pablo, hermanos, que el mensaje de Cristo no es algo que puede ser manipulado por nosotros los cristianos. No es algo que nosotros podamos controlar y decir, se trata de esto y de esto. El mensaje o el evangelio de Cristo es uno. Y si yo me quiero sentir satisfecho de algo, hermanos, es que cuando pregunten, por ahí de junio o agosto, les pregunto a ustedes, ¿qué es el evangelio? Ustedes ya me sepan responder. El evangelio es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Ese es el evangelio, hermanos. No hay más. Todo lo demás, hermanos, son las consecuencias de vivir en el evangelio, lo que se espera. Pero el evangelio en sí es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Claro, hermanos, que eso tiene implicaciones que tendríamos que desarrollar, pero nosotros como cristianos debemos recordar por lo menos esas dos cosas. La cruz de Cristo, hermanos, representa algo absurdo. Y lo absurdo, hermanos, es que si la humanidad necesitaba ser salvada, como lo expresa la Biblia, la forma en la que Dios quiso salvar a la humanidad es absurda. La cruz, hermanos, estaba destinada para lo más bajo de la sociedad. Se los había yo comentado, creo, hace unos domingos. En la cruz solamente morían los esclavos, hermanos, y los criminales más perversos, que para el imperio de Roma eran los asesinos y los que se querían rebelar, los sediciosos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, que según el mensaje del Evangelio quiere salvar al mundo, cómo es posible que Dios quiera salvar al mundo mandando a su Hijo, primero a que se haga hombre y después que se muera en la peor muerte, en la muerte más vergonzosa? Eso es absurdo, hermanos. Y también carece de sabiduría, porque si esperamos que alguien nos salve, hermanos, pues si está muerto no nos puede ayudar. Así que para la mayoría de las personas, hermanos, de este mundo, lo que Dios quiere hacer a través de su Hijo Jesús es una locura o una insensatez. Es algo absurdo, es algo tonto que Dios quiera hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice, precisamente por eso Dios lo quiso hacer así, para que no pierda eficacia el poder y el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo, hermanos, está citando en la carta de los Corintios, muchas veces está citando al Antiguo Testamento. De las 17 veces que cita al Antiguo Testamento, hermanos, 6 por lo menos pertenecen al libro de Isaías. Por eso es importante que leamos nuestra Biblia, hermanos, para que no nos agarre en curva la predicación. El libro de Isaías, hermanos, es un libro que va a hablar acerca del exilio y del arrepentimiento para que puedan regresar del exilio. En el pasaje de hoy, hermanos, vamos a ver dos escenarios, dos grupos que son antagónicos y que no pueden reconciliarse. Vamos a ver a los que se salvan y vamos a ver a los que se pierden. El apóstol Pablo en esta porción que vamos a hablar hoy va a poner muchas cosas en contraste, hermanos, pero quiero llamar su atención en estas dos: los que se salvan y los que se pierden. Primero, hermanos, vamos a hablar de los que se pierden. ¿Por qué? Porque para ellos el mensaje de la cruz es una locura. Ya lo habíamos dicho hace algún rato. Pero fíjense bien, hermanos, quiénes están entre los que se pierden. Entre los que se pierden están los sabios, los eruditos, los filósofos, los poderosos, hermanos. ¿No piensan ustedes, hermanos, que si alguien es sabia, inteligente, debería entender rápidamente el Evangelio? ¿No lo piensan así?
Pero tal parece, hermanos, que ahora, bueno, no ahora, siempre, ser inteligente, ser sabio, está peleado con tener una religión o creer en Cristo. ¿No les ha pasado? ¿Algún familiar por ahí que tengan ustedes que es abogado o qué otra es mucho de renombre, un doctor, ¿qué más? Maestro, que les diga, no, hombre, tú porque eres un fanático, por eso estás ahí? Y los menosprecia, hermanos, los menosprecia a ustedes. Si alguno de ustedes no tiene estudios o tiene pocos estudios y él tiene más, los menosprecia. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que esas personas son las que se están perdiendo. Por eso les digo que son la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios están peleadas, son antagónicas. Desprecian el mensaje de Dios, hermanos, por una razón. El mensaje de la salvación de Dios está en la cruz. ¿Qué significa que está en la cruz? Los que vinieron el domingo pasado deben ser expertos en esto. El mensaje de la cruz, hermanos, significa que estemos dispuestos, al igual que Jesús, a sufrir humillación. No nos está llamando, hermanos, a morir en cruz. ¿Sí? Quiero contarles otra cosa, hermanos. Los primeros mártires de la iglesia tenían muy claro, que el martirio era algo que Dios había escogido para ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque habían personas que no eran cristianas y cuando empezaron a ver que los cristianos morían en la arena del circo romano y los demás decían que se salvaban y eran reconocidos como alguien importante, habían cristianos que decían que me maten a mí también. Yo también soy cristiano, que me maten. Y se iban para la arena también. Pero los verdaderos mártires de la iglesia, los verdaderos cristianos, sabían que era algo que Dios había escogido para ellos, no que ellos escogían, hermanos. Así que desde que empezó la iglesia, hermanos, hay personas que creen que porque se flagelen, se golpeen, sufran, se desmayen, Dios se agrada más de ellos. Pero no es así, hermanos. El mensaje de la cruz tiene que ver con sufrimiento, sí, pero no es el mensaje central. Es estar dispuestos, hermanos, a sufrir humillación. Entonces, ¿cómo alguien con muchos estudios, con mucha inteligencia, va a ser humillado? ¿Me explico? El que es muy sabio, muy inteligente, tiene maestría, doctorado, no concibe, hermanos, un evangelio de humillación. Porque los valores de nuestra sociedad son: prepárate, y mientras más te prepares, mejor ganas. Si eres doctor y no hiciste especialidad, la gente te ve raro. ¿Eres solo doctor general? Como si fuera tan fácil ser doctor, ¿no? Pero bueno. Y ya si eres especialista y no tienes otra más. O sea, siempre quieren que se esté uno preparando. Así son los valores del mundo, hermanos. Mientras más te prepares, más importante eres. Pero en la cruz, hermanos, todos somos iguales. El que está más preparado y el que no tiene estudios. Porque ambos pusieron su confianza en el mensaje de la cruz. No por nada que ellos hayan pensado o razonado. ¿Me explico? El apóstol Pablo, hermanos, tampoco está diciendo que quien es inteligente, Dios lo desprecia. Porque tampoco quiero que nos vayamos esta mañana diciendo: ya ves, hijo, por eso mejor no le eches ganas a la escuela. No. O que alguno de los muchachos, los adolescentes digan: papi, ¿sí o no soy más cristiano yo porque ya reprobé 2 veces? No, tampoco. No nos confundamos. Hay cristianos que han sido muy sabios, hermanos, muy sabios. Para mí, por ejemplo, tengo que reconocer a alguien como
C.S. Lewis, así se llama, C de coco, S. Lewis. Es un hombre brillante, hermanos, brillante, y es un hombre cristiano. Él escribió un libro, o varios libros, que se llaman Las Crónicas de Narnia. Y en esos libros, hermanos, C.S. Lewis ha presentado el Evangelio para niños, de manera que lo puedan entender. Yo creo que ninguno de nosotros podría escribir 7 libros, hermanos, o 8 creo que son, para presentarle el Evangelio a sus hijos. Con trabajo, y a veces le podemos leer una historia de la Biblia, de Jonás y de Noé, no salimos, hermanos, ahí estamos, en esa misma historia estamos. También está otro que se llama J.R. Tolkien. Él escribió 3 libros que se llaman El Señor de los Anillos, y escribió otros más. Y en esos libros, hermanos, él planteó o plasmó sus creencias. Sé que ustedes la han visto tal vez en películas y dirán, ¿qué? ¿Son cristianos? Sí, cuando salieron y no había cine, hermanos, las primeras personas que lo leían quedaban fascinados, ¿verdad? De cómo unas personas que eran los orcos se fueran deformando hasta tener una cara que parecía de monstruo, y Tolkien decía, eso hace el pecado. Eran humanos y el pecado los deformó, que ya son monstruos. Entonces, Pablo no está despreciando a la gente sabia, porque en el cristianismo hay gente sabia que nos ha ayudado a nosotros, hermanos, a entender las Escrituras. Pero lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es que quien quiera acercarse a la cruz por lo que sabe, hermanos, o quien quiera menospreciar a la cruz por lo que sabe, está teniendo un grave problema con su vida. El texto que cita Pablo de Isaías es Isaías 19:11. Se los voy a leer. Dice: es una profecía de destrucción de Egipto. Hermanos, si ustedes buscan Egipto en internet, probablemente se topen con videos que digan: los egipcios inventaron la astrología, la astronomía. Los egipcios construyeron unas megapirámides. Entonces eran personas sabias, inteligentes, ¿verdad? No pierdan de vista eso. Isaías 19:11 dice: los jefes de Zoán no son más que unos necios. Los consejeros de Faraón les dan consejos insensatos. ¿Cómo se les ocurre decirle: yo soy uno de los sabios, discípulo de los antiguos reyes? ¿Dónde quedaron tus sabios? Que te muestren y te hagan saber lo que el Señor Todopoderoso ha planeado para Egipto. Isaías, hermanos, está haciendo uso de lo que llamamos el sarcasmo, ¿sí? Les está diciendo a los sabios de Egipto: ¿de verdad son sabios? ¿De verdad lo son? Son insensatos. Si fueran sabios, ya le hubieran dicho a su rey que Dios tiene planeado para ustedes castigo y destrucción. Pablo, hermanos, al citar a Isaías, al decir ¿dónde está el sabio de este mundo?, ¿verdad? Y al decir que Dios ha atrapado a los sabios en su propia trampa, Pablo está pensando en los egipcios y ahora está reflexionando en los corintios, y hoy nosotros estamos reflexionando sobre nuestra sociedad. Parece ser que todos tienen un camino para que nosotros seamos exitosos, hermanos. ¿Sí? Había un personaje ahí en YouTube que tenía así su barba bien larga y usaba unos trajes de colores. Se supone que era un experto en negocios, ¿verdad? Y se la pasaba dando consejos millonarios, ¿no? Hasta que alguien descubrió que de 30 negocios que ponía, solo uno le pegaba. Sus consejos se oían bien, pero la práctica era otra.
Ahora muchas personas, hermanos, parecen ser dueñas del conocimiento, pero ese conocimiento, hermanos, pasa por alto la Biblia. Puede ser bueno sin ir a la iglesia. ¿Sí? Vean, hermanos, vean, abran sus ojitos, vean lo que pasa a su alrededor. Rescata perros de la calle y eres bueno. Recicla, salva al universo, al planeta, y eres bueno. No estoy peleado con ayudar a los animales, hermanos, ni con reciclar. Pero todas esas filosofías, hermanos, esa sabiduría, porque se pinta como sabiduría, están pasando por alto lo más importante. Si hay contaminación en el mundo y si hay maltrato animal, es por la maldad del ser humano que no se ha encontrado con Cristo. Pero los cristianos podemos confundirnos también, hermanos. Mira, esta niña tiene 13 años y es noruega y está hablando de salvar al planeta del calentamiento global. Hay que creerle, hermanos, es una niña de 13 años. Tiene un problema. Existe, es real esta niña. Tiene un problema que se llama Asperger. Evidentemente, hermanos, hay alguien detrás de ella que le hace sus discursos. ¿Sí? Pero muchos nos quedamos fascinados de que una niña piense en el calentamiento global. Si alguno piensa, hermanos, que de la nada le vino un conocimiento para ser bueno y en ese conocimiento no está Dios, se está perdiendo, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, no piensa en la gente que se está perdiendo como que se van a perder, ¿sí? Y nosotros los cristianos de 2024 a veces pensamos así. Estamos yo y mi vecino que no es cristiano. Nadie sabe quién se va a salvar. ¿No? Si él o yo, él no es cristiano, yo sí. Pero el apóstol Pablo ya lo tiene muy claro. Quien desprecia el mensaje de la cruz se está perdiendo. No hay más. Se está perdiendo. No se va a perder cuando se muera. Ya se está perdiendo. ¿Sí? Eso se los digo, hermanos, para que no se dejen fascinar, no se dejen deslumbrar por ese tipo de ideas, hermanos. Esas personas se están perdiendo. Y pasamos al grupo de los que se están salvando. A mí, hermanos, me gusta mucho que el apóstol Pablo esté involucrado en este grupo. Porque si ustedes recuerdan, en algún pasaje de la Biblia, el apóstol Pablo va a decir qué es lo que él era antes de Cristo. Y dice, era yo fariseo de fariseos. O sea, súper fariseo. Y eso significa que sabía la ley de principio a fin. Era muy sabio. Pero ahora el apóstol Pablo se ha incluido acá, en este grupo. En el grupo de los que se están salvando. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Porque unos versículos atrás nos ha dicho que cuando él presentó el mensaje del Evangelio, no lo hizo con deslumbramiento, ni con muchas ideas de sabiduría, para que el mensaje de Cristo no perdiera su eficacia. Para el apóstol Pablo, la salvación es algo que ocurre en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Por eso dice, para los que se salvan, dice ahorita en este versículo. Si ha puesto de un lado los que se pierden, los que están siendo fascinados, hermanos, por la sabiduría de este mundo, ahora el apóstol Pablo pone a los que se salvan como que se están salvando en este momento. ¿Sí? La sabiduría humana, hermanos, para el apóstol Pablo en este versículo, solamente tiene valor si está puesta delante de la luz de Cristo. Si no está puesta delante de la cruz de Cristo, hermanos, la sabiduría no tiene ningún valor. La sabiduría humana.
Dice el apóstol Pablo que fue Dios el que dispuso que lo conociéramos así. Si alguno quiere pelearse hoy al final del sermón y decir, ¿por qué dijo que los sabios? No, hermano, el apóstol Pablo dice que Dios fue el que dispuso eso. No él, ni tampoco yo hoy. El apóstol Pablo dice que Dios dispuso que lo conociéramos de una manera sencilla. De una manera sencilla. Los filósofos antiguos, hermanos, creaban un montón de ideas, que si yo algún día las copio y las traigo y las leo, de seguro nos vamos a quedar viendo qué dijo. Ustedes y yo, porque yo tampoco las entiendo. Pero el apóstol Pablo no tuvo que hacer un montón de ideas. El apóstol Pablo solo tuvo que decir, les he presentado a Cristo y a este crucificado. Es lo único que dijo el apóstol Pablo. La sabiduría del mundo, hermanos, le ha puesto trampas al evangelio. Le ha puesto trampas al evangelio. Le ha puesto grilletes al evangelio. Lo tiene atado. Por eso, hermanos, en la historia de la iglesia surgió un movimiento de pensadores cristianos que los conocemos ahora como los liberales. Estas personas fueron muy inteligentes, estaban en las universidades, pero les daba pena, hermanos, presentar el evangelio así. Y entonces empezaron a alterar un poco la interpretación bíblica y a decir, bueno, pero es que pues sí, es cierto que una mujer no puede quedar embarazada sin que esté con un hombre, y entonces ahí lo que la Biblia quiso decir es que el milagro fue por esto y por lo otro. ¿Sí? Los teólogos liberales, así se llaman. Pero hermanos, ese es el grillete que les digo, que le ponen a la fe. La fe en Cristo es simple, hermanos. Es simple. No nos debe dar pena, hermanos, lo que hemos creído. Cristo murió y Cristo resucitó. Ese es el mensaje de la cruz. Es simple, hermanos. Algunos teólogos, por ejemplo, Irene Folks, que es una de las personas que he estado leyendo, dice, esto es un pensamiento cristiano, teólogo, dice, quizás una de las razones por la que Dios decidió que su Hijo Jesús fuese encarnado, hombre y muerto por muerte de cruz, es para demostrarnos que Dios está listo para salvar a quien sea. Al más despreciado de su sociedad, está listo para salvarlo. ¿Por qué? Porque su Hijo murió como un despreciado. Y a través de ese Hijo despreciado en la cruz, hermanos, es que nosotros hemos sido salvos hoy. Si empezamos a poner cuestionarios para bautizar a los hermanos, váyanse de la iglesia, porque ya no es la iglesia de Cristo. No se trata de la sabiduría que uno empiece a agarrar. A ver, hermano, dígame 3 textos que hablen de la justificación. Ay, no sé, vamos a decir. Hermanos, díganme el evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. Perfecto, hermano. Lo ha comprendido bien. Todas las demás cosas, hermanos, lo que les dije, la justificación y preguntas, está bien saberlas, porque nos permiten tener estos tiempos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero lo que nos da la salvación, hermanos, es poner nuestra confianza en el mensaje de la cruz, no en nada más, hermanos. Parece ser, hermanos, para ir concluyendo,
que el problema para el apóstol Pablo no radica en cuánto sabemos, hermanos, sino radica en que creemos que nosotros hemos encontrado otro camino para alcanzar a Dios. El apóstol Pablo termina, hermanos, al final del 25, 26 y 27, diciéndole a los hermanos de Corinto: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, ni muchos de ustedes son poderosos, y menos de noble cuna. Pero Dios los escogió y lo ha hecho para avergonzar a este mundo y a los que lo gobiernan. Se parece mucho a lo que decía la hermana hace rato, ¿no? Dios ha decidido escogernos, hermanos, a nosotros, que tal vez no tenemos en nuestro apellido un Slim, ¿verdad? No tenemos en nuestro apellido un Salinas, ¿verdad? No nos apellidamos Einstein. Tenemos apellidos comunes, tenemos trabajos comunes, nuestras vidas son comunes. Si alguien pregunta por nosotros en la calle, tal vez ni sepan quién somos, pero hay alguien que sí sabe quién somos, hermanos, y es el Señor. Y Él, que nos conoce, a Él no le importa lo que tengamos, hermanos, ni cuán sabios seamos, ni si somos poderosos, ni si somos de noble cuna. Él ha decidido salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, Jesucristo dijo en Juan: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Sí? Jesús escogió la muerte de cruz, hermanos. Fíjense bien, si Jesús hubiera estado atado, hermanos, así, de modo, pues le tocó la muerte de cruz, pero Él la escogió, hermanos. Incluso uno de sus discípulos en el huerto, hermanos, que quiere todavía defender los valores de este mundo, saca un cuchillito, dice una espada, ¿verdad? Pero probablemente era un cuchillo. Corta la oreja de uno. Y Jesús le dice: ¿tú crees que si yo no pido, mi Padre no me mandaría una legión de ángeles y me sacaría de aquí? ¿Se dan cuenta, hermanos? En todo momento Dios tuvo control de la situación. Pero estuvo dispuesto a morir y a identificarse con los oprimidos, con los olvidados, con los sin nombre, para que quienes crean en Él, hermanos, sean salvos. Y hoy, hermanos, nosotros aquí en Berriozábal tendríamos que ponernos de rodillas delante de Dios y agradecerle por habernos escogido, pero también a pedirle perdón si por nuestra propia sabiduría, hermanos, hemos querido llegar a Él por otro camino que no sea el camino del mensaje de la cruz. Pablo dice: lo insensato de Dios, como si estuviera diciendo, esta tontería que hizo Dios es mucho más sabio que la sabiduría del hombre. Está bien, yo así lo entendería. Si tuviéramos una discusión con un filósofo y que dijera: las ideas de los cristianos son tontas, absurdas, yo diría: sí, esta idea absurda de Dios es mucho más sabia que la sabiduría del hombre. Porque el hombre, hermanos, el ser humano, hubiera salvado a los ricos, a los poderosos, a los que fueran inteligentes. ¿Para qué? Para que en la nueva creación puro inteligente hubiera. Y hubiera dejado a los despreciados.
ese de ahí ya no tiene remedio, es borracho, ya lo anexaron 8 veces y no entiende, déjalo, a ese ya no. Ese hombre de ahí no trabaja, desobligado, tiene 50 años y no. Esa mujer de ahí, adúltera, 5 esposos. Pero Cristo, hermanos, vio a todas esas personas con necesidad y por ellas y por nosotros ha muerto. Si Cristo y Dios hubieran querido salvar a la humanidad con los criterios humanos, tal vez muchos de nosotros, hermanos, estaríamos perdidos. Piensen en sus propias vidas, hermanos. Y contrastados con el mensaje de la cruz, démosle gracias a Dios porque Él nos ha escogido. Nosotros no hicimos nada más que creer. La hermana dijo que su suegra le habló. No hizo nada, su suegra le habló. Y hoy está aquí, sirve con su esposo, sus hijos. ¿No sería eso suficiente para darle gracias a Dios, hermanos? Yo digo que sí. No anhelemos la sabiduría del mundo, hermanos. No la anhelemos. Tenemos algo mejor nosotros. Tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar.